Vamos a hablar de caminos famosos como el camino el camino famoso del samaritano y algunas partes del Antiguo Testamento, porque nos van a ayudar, escúcheme, a ponernos en dirección correcta a nuestro destino. Vuelvo a repetir, no todo mundo está en el lugar correcto, mucho menos siguiéndolo. Y hoy quiero ayudarle un poco. Esta plática va a bendecirles. Lo primero que quiero dejarles es que ustedes intentan saber que Jesús mismo, estando en tierra, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo: nadie viene al Padre sino a través de mí. La Biblia habla constantemente de diferentes caminos. Es más, la Biblia dice que espacioso es el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que nos lleva a la vida eterna. Jesús habló mucho sobre esto. Aún en los Salmos decía: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces la Biblia habla mucho sobre esto, sobre el camino. Y hoy quiero que usted encuentre la voluntad perfecta de parte de Dios en esto de entrar al camino. Y hay una historia que usted la conoce, y espero que una vez que empiece a enseñarla, muchos de ustedes eruditos de la Biblia, que estoy bromeando, que cuando empiezo a decir algo, yo lo sé, déjeme decirle, no importa que usted sepa la historia, cuando tenemos una actitud correcta, Dios siempre nos habla algo nuevo, aun sea una historia que le hemos escuchado miles de veces. Entonces, ¿cuántos van a tener una actitud correcta el día de hoy? ¿No entendieron lo que les dije? ¿Cuántos van a tener una actitud correcta para escuchar de Dios? Ok, a eso me refiero. Y algunos dicen, ya no sé lo que dice, pero creo que quiere que digamos amén, pues decimos amén. Esta historia se encuentra en Marcos 10, versículo 46. Es una historia famosa. Dice: entonces vinieron a Jericó. ¿Quién? Jesús. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, hablando de Jesús, venían de Jericó, y una gran multitud. Fíjense, Jesús, vamos a establecer algo. Dice que ahí va Jesús, ahí van los discípulos, y siempre una gran multitud. ¿Por qué creen que siempre seguía a Jesús una gran multitud? Voy a explicarles por qué. Porque las multitudes siempre se dejan llevar por aquellas cosas que responden rápido a sus necesidades. Pues muchos de ellos no eran discípulos. Mira la distinción. Discípulo es aquel que sigue, sirve, vive por. Y dice, y una gran multitud. Hoy en día aquí hay algunos que les puedo decir: mira, son discípulos. ¿Por qué? Por sus hechos, sus frutos reflejan. Ahí va un discípulo, ahí está una discípula. Pero muchos son multitud. Están aquí porque solamente están buscando lo que Dios puede hacer por ti. Como en esos tiempos. La gente seguía a Jesús porque daba pan gratis. Oiga, a mí me dicen que daba gratis pan, yo me hago la línea, está re bueno el pan, ¿me entiende? Y aparte daba pescado gratis. Jesús daba sushi en la mañana. ¿A cuánto le gusta el sushi? Tan hermoso el sushi. Jesús daba sushi, oye. Y de pilón me ayudaba. Era mejor que el Medicare. Ahí me sanaban de agrapa. Y tenía que pasar por todo el papeleo del gobierno. Jesús sana, me da de comer. Oiga, ahí estoy feliz yo. Pero no quiere decir que eso lo hacía discípulo. La Biblia hace una distinción tremenda. Entonces, créame, no porque usted está aquí, quiere decir que usted está en el camino correcto. ¿En qué? En alcanzar a donde tú tienes que llegar. Si ahorita le hiciera una pregunta a todos ustedes, ¿a dónde crees que Dios te quiere llevar? La mayoría me daría esta contestación: a la eternidad. Ok, esa es la contestación general. Pero ahora le va a preguntar: ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Con la boca, ¿cómo? No me va a saber contestar. Entonces, algunos sí, no, tal vez todos, porque necesita entender que muchos no saben cómo llegar allá. Y estas pláticas es para que te den solidez y saber cómo llegar a este lugar, cómo meterte en el camino correcto. Dice: vinieron hasta Jericó, y al salir Jericó, Jesús y sus discípulos
y una gran multitud. Versículo 46. Bartimeo el ciego, fíjese qué interesante, dice, Bartimeo el ¿qué? Número 1, ¿era un qué? Un ciego. Hijo de Timeo, algo específico, dice que era hijo de Timeo. Cuando la Biblia hace una referencia de que alguien era hijo de alguien, habla de que venía de buena familia. En otras palabras, no entiendo por qué, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, ¿estaba qué? Junto al camino, mendigando. Yo no entiendo por qué, si era hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Sin embargo, dice que sí estaba como un ciego sentado junto al camino, mendigando. ¿Qué habrá pasado con este Bartimeo? Bueno, es muy obvio, como no podía ver, yo creo que no podía trabajar. Entonces la familia lo ponía ahí, enseguida del camino, porque en el camino pasaba mucha gente, y mientras la gente pasaba, él pedía caridad, donación, ayuda, y la gente le daba algo. Él mendigaba, o sea, él estaba ahí para decir, ayúdeme por favor. No tenía ninguna necesidad, yo creo, sin embargo lo hacía. Él mendigaba. Después voy a hacer un estudio más largo, pero él mendigaba. Pero algo que nos queda muy claro es que dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino. ¿Estaba qué? Pues, vamos a empezar al principio. Para los que nos visitan es una alarma. No se asuste, como decía. ¿Okay? No es fuego, salgan corriendo. ¿Okay? Pero dice que estaba sentado junto al camino. Vamos a establecer algo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que no es lo mismo estar sentado junto al camino que en el camino? Vamos a establecer algo. No es lo mismo estar sentado junto al camino que dentro del camino. Y el problema es que hoy en día veo a muchos cristianos que están con la misma actitud de Bartimeo, sentados junto al camino, pero no en el camino que lleva a la vida eterna. Otras palabras, son simpatizantes. No es que no les guste las cosas de Dios, pero no quieren seguir a Dios en el camino. Porque seguir a Dios en el camino, hubo una vez donde Jesús mismo le dijo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Esta palabra, niégate a ti mismo, a tus deseos personales, yo primero y luego tú. Entonces la gente, por razones como estas, empiezan a quedarse sentados junto al camino. Y lo peor es que no te vas a dar cuenta, pero cuando tú estás sentado al camino, tú vas a terminar una actitud de mendigo. Porque no es lo mismo estarle siguiendo diariamente que solo estar sentado y viviendo de migajas, mis amados. Hoy en día hay mucha gente que se autonombra cristianos, hijos de Dios, que solamente viven para recibir migajas de Dios. Ahorita lo que dijo muy claro y fuerte Emerson, él tuvo una confesión aquí el día de hoy. Y fue muy valiente al decir lo que dijo. Yo lo conozco. Y él dijo, yo mismo. ¿Qué estaba diciendo? Yo mismo no quería dar mis diezmos. ¿Comprende? Pero él decía, pero Dios me llamó la atención. Y yo pude ver que tenía que obedecer a Dios. Y qué bueno que ha entrado en un acto de obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego él dijo estas palabras que tal vez son las más importantes de todo lo que dijo. En la buena y lo escucharon. Tenemos que tomar nuestra posición como hijos de Dios Todopoderoso. ¿Por qué si era hijo de Timeo? ¿Por qué estaba mendigando? Voy a explicar por qué. Porque el enemigo a veces nos engaña que mendigar es mejor que tomar nuestro lugar. Este era un hombre que tenía familia. Sin embargo, él se acostumbró a mendigar. Y tenía una vida fácil a través de mendigar. Y hoy en día hay muchos cristianos que solo mendigan.
que han tomado un pedacito de lo que es meterse en el camino, han probado lo que es verdaderamente empezar a seguir a Dios, servir a Dios, y de repente dicen, no, eso demanda mucho. Y se empiezan a sentar en el camino. No sabemos por qué muchos cristianos, yo puedo decir que a veces cristianos terminan sentados. ¿Sabe por qué? Porque se desanimaron. Terminan sentados junto al camino y no en el camino porque alguien los hirió. Terminan sentados junto al camino porque trataron y luego de repente dice, bueno, es que Dios no me contestó. ¿Por qué a mí Dios no me contestó? Y a los demás sí. Y empiezan en disolución a sentarse junto al camino. ¿Ha visto gente que corre? A veces en los maratones. ¿Sí los ha visto? ¿Por qué si miles empiezan? Porque solo algunos terminan. Y de repente, ¿qué pasa? Uno con la pierna, ¿y qué cosa? Se queda, ¿qué cosa? En el camino. De repente otros ya se les acaba el aire, ¿qué cosa? Quedan en el camino. Ahora, ¿son dignos de aplaudirles? Pues sí, empezaron. Pero en esto, escúcheme, en eso no se trata nomás de empezar la carrera. Se trata de empezar y de terminarla. Se trata de empezar y ¿de qué cosa? Mi amado, tú puedes, escúchame, tener 10 años y tú y la Madre Teresa así juntitos. Pero los últimos 10 años de tu vida, tú lo vives sentado junto al camino. Déjame decirte, yo no estoy seguro que tú entras a la tierra prometida. ¿No me lo cree? Abra la Biblia y lea todo el capítulo y todo el libro de Éxodos. Toda esta serie tiene que ver con este principio. Hubo toda una generación que Dios quiso llevarlas a propósito, pero ellos testarudos, ¿qué cosa? De que se la pasaron, ¿qué cosa? Dígalo en voz alta. Renegando, ¿qué cosa? Dudando, quejándose. Y dice que estuvieron como si anduvieran perdidos en el desierto. ¿Por qué? Porque no querían, escúcheme, entender lo que hoy estoy hablando. Yo espero que tú no estés en esa actitud. Y mi clase el día de hoy es que te lleve a un momento al final de nuestra reunión a hacer una autoevaluación. A algunos no les gusta que hable cosas como estas, pero mi deseo es que usted haga una evaluación, porque yo puedo ponerme a hablar, escúcheme aquí, por las próximas 5 semanas acerca del destino de una persona, pero si usted primero no hace una autoevaluación de dónde está ahorita, de nada va a servir todo lo que yo le voy a enseñar. Usted tiene que reconocer, yo me senté junto al camino. Yo era una persona apasionada, quería servir a Dios, pero terminé yo no soy la misma persona. Y usted tiene que tomar ese tiempo. Y ahora escúcheme, no se esconda que porque usted sugiere o porque usted trabaja con los niños. Usted puede, escúcheme, estar en la plataforma y eso no quiere decir que usted está en el camino. Usted puede hacer las cosas religiosamente. Ya no hay vida, ya no hay deseo. ¿Por qué? Ya perdió de vista la razón del camino. Así que no es lo mismo, mis amados, estar sentados que dentro del camino. Por eso Jesús dijo, hay veredas muy amplias, pero llevan a un fin mal. Y hay veredas muy angostas, pero son difíciles de tomar. Así que lo primero que quiero decirles es esto: es tiempo de levantarse. ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de levantarnos. Las veredas no son los caminos, mis amados. Hoy está llena las congregaciones de espectadores. Hoy en día las congregaciones están llenas de espectadores. Y de espectadores contentos y algunos renegados. Dicen, pues no quiero estar aquí, pero mi mamá me trajo. La actitud se le sale por los poros. Piensa que nadie lo sabe. Todo el mundo lo puede notar. Usted es el único que se engaña a sí mismo. Pero escúcheme, no es lo mismo, repito, estar sentado que dentro del camino. Quiero enfatizar, porque no quiero que usted diga un día delante de Dios, a mí nadie nunca me dijo, oh Dios. Yo estuve yendo ahí todas las reuniones y nunca me dijo. Yo hoy le dije, no es lo mismo estar sentado que dentro del camino. Que queden claro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tomando ese momento, ahora vamos a enseñarle algo.
A mí y a mi hijo nos encanta ver los juegos de la selección de México, o ir a ver a los Yankees, o ir a ver a algunos juegos de fútbol americano. Hombre, nos alocamos cuando trae la pelota a México y la trae ahí el Chicharito, se la pasa a Dos Santos y le mete gol a Honduras, golazo, golazo, y le ganamos a Honduras. Me encanta ganarle. Es más difícil ganarle a Ecuador, tenemos más respeto por Ecuador, ¿me entiende cómo? Pero no, a Honduras sí le ganamos fácil, no se diga eso, ¿verdad? Y a Dominicano pues ni siquiera juegan soccer, imagínate. Mi respeto para los argentinos, porque ellos con Maradona siempre nos hacen garras, 4-0, ¿verdad? Es pura broma lo que hablo, pero lo que quiero decirles es que mi hijo y yo nos emocionamos. Y de repente desde acá le gritamos a la televisión: ¡No, Chicharito! ¿Por qué no perdonas? ¿Usted cree que me escucha el Chicharito? No. Pero yo me emociono de tal manera. Y muchos de ustedes así son en el reino de Dios. Se emocionan, pero como espectadores. Pero como espectadores, cuando se acaba la televisión, cuando se acaba el partido, yo apago la televisión y me voy a seguir viendo mi vida común. Yo voy a comerme unos tacotes para celebrar que ganó México. ¿Me están entendiendo? O si me voy a comer otros tacotes para que se me quite la tristeza. El jugador tiene que seguir con la disciplina de toda la semana. ¿Me escuchó lo que le acabo de decir? Para ti y para mí es muy fácil vivir vidas cristianas de espectadores. Y sigues la semana con tus propias disciplinas. Pero tú quieres meterte en el camino, tú tienes que llevarte a Dios exactamente como cuando estás aquí buscando la presencia de Dios con la misma pasión, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿De qué hablas? Dios está contigo todo momento en el camino. Bueno, no sea espectador. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús, Bartimeo Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que él empezó a escuchar, era ciego, pero no era sordo. Y cuando tú eres ciego, se te pone muy bien lo de lo auditivo, porque obviamente dependes de ello. Dice que empezó a escuchar, por ahí van diciendo: Jesús acaba de sanarme. Y él empezó: ¿es Jesús el sanador? Sí, es Jesús. Oye, y van hablando y empezó a escuchar: por aquí viene Jesús, va a pasar Jesús. Y los niños: ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Y él empezó a escuchar, y cuando se fue acercando, él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿estás dispuesto a oír a Jesús? Porque a veces Jesús está pasando en medio de nosotros y ¿sabes qué? Tú como si nada. A veces Dios está pasando en un momento específico, divino sobre tu vida, y no estás dispuesto a apagar tu vida secular para decir a Dios: habla y haz conmigo lo que tengas que decir. Eso es lo que estoy hablando. Dejarle a Dios tomar el control completamente. Dice que él escuchó: ahí viene Jesús. Empezó a gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Dice la palabra de Dios que empezaron a callarle, y muchos le reprendían para que callase. Muchos le reprendían ¿para qué? Escúchame, eso también pasa en el reino de Dios. Cuando alguien se cansa, yo creo que Bartimeo llegó un momento en su vida, dijo: estoy harto de vivir la vida que vivo. No hay contentamiento en mí, pero no sé qué hacer. Sin embargo, escuchó que por ahí iba Jesús, y Bartimeo dijo: esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad, yo no voy a seguir igual. Y empezó a clamar: Jesús, ten misericordia de mí, no quiero seguir igual. Y la gente: cállate, brother. Pues ¿por qué gritas? Escúchame, cuando tú decidas: yo me voy a meter en serio con el Señor, voy a empezar a clamar por un milagro en mi vida, siempre va a haber gente que te va a querer callar.
Siempre va a haber gente que va a querer ya bájale, ya bájale. No, yo quiero meterme con el Señor, quiero servir los miércoles, quiero servir los sábados, quiero ir con los jóvenes. Ya. ¿A poco también estás yendo? Ya también vas los sábados. Oye, pero ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? Y van a empezar a tratar de callar tu intención de pasión por Dios. Siempre va a haber ahí gente, y a veces va a ser tu propia pareja. Y tiene que tener, escúchame, la firmeza de poder decir: te amo, Gladys, pero Dios es primero en este momento, si fuera necesario. ¿Comprende? Y aquí en este momento empieza a clamar: Jesús. Y lo callaban. ¿Pero qué dice? Y cuando lo callaban: oye, ¿de veras estás yendo a Centro Cristiano Metro? Oye, ¿a poco de veras tú estás buscando a Dios? ¿Y a poco vas a confiar? ¿Qué dice que hacía él? Dice: y él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamaba mucho más. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Ya has clamado? Qué bueno. ¿Te están callando? Clama más. Clama más. Yo estoy en una etapa en mi vida donde gente, después de 23 años, han querido minimizar y callar mi mensaje. Pues yo le tengo una noticia para usted: nada me va a callar. Ahora más que nunca voy a decir: Dios tiene un propósito para nosotros. Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Aunque quieran callar, ahora voy a clamar más. Porque ahora estoy convencido que lo que ya estoy haciendo ya está causando una incomodidad. Y siempre que Dios va a hacer algo, causa una incomodidad. Es como la mujer que es bendecida con un bebé cuando está chiquito ahí. Ay, qué chulo, ¿verdad? Se mueve, pero ay, no es mi bebé, es un pedito que traigo atoradito, ¿verdad? Pero ahí lo trae, empieza a crecer y se empieza a ver, y ay, qué chulo, y lo ve, y le hablan al bebé, y de repente empieza a crecer y ya no está tan cómodo. Y ya empieza a crecer y esa cosa empieza a bajar. Ya no puede dormir, ya no puede ni respirar, ya no puede nada. Está incómodo. Porque ¿sabe qué? Siempre que Dios está por dar algo a luz, la cosa se pone súper incómoda. Pero ¿qué vas a hacer, mamá? ¿Vas a dejar que eso se muera? ¿O vas a dejarlo crecer y empujar lo que sea necesario para dar a luz algo maravilloso? Bueno, como congregación vamos a seguir clamando para que Dios dé a luz algo maravilloso. No vamos a callar. Claro que no. Si usted decide callar, cállese. Nosotros no. Ahora más ruido. ¿Pero cómo? Y ahora se te ocurre con menos gente hacer algo para los jóvenes. Así es. Pero nadie te va a ayudar. No importa, si es necesario, lo voy a hacer solo. Porque ahora vamos a hacer más ruido. ¿Me explico? Aunque a veces las emociones, le platicaba a alguien hoy, a veces, pero sabe que al final de cuentas vamos a seguir haciendo más ruido. Más ruido aún. Le reprendían: cállese, pero él seguía clamando. Yo tengo una pregunta: ¿vas a clamar o te vas a quedar cómodo? Nadie me contestó. Gracias, yo creo que ya su contestación me lo deja saber todo. ¿No es en serio? ¿Qué vas a hacer? No, déjame le explico por qué. Si clamas o no, eso es lo tuyo. Pero mira lo que dice la Biblia. Este cuate empezó a clamar por segunda vez. Dice la Biblia: entonces Jesús deteniéndose. Aleluya. En verdad creo que no tienen oídos a veces para oír. Dije: entonces Jesús deteniéndose. ¿Sabe qué? Hace muchos años atrás un hombre escogido oró a Dios y le dijo: Señor, detén el sol, detente, Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios le concedió a Josué que se detuviera el sol por todo un día.
Pero ahora vemos a un mendigo, a un don nadie, a una persona que no puede ni ver, pero sabe que está clamando. Y eso me enseña que no importa quién sea, pero que clame va a lograr hacer detener a Jesús. Dice entonces Jesús deteniéndose. ¿Cuántos quieren hacer que Jesús se detenga en su vida? ¿Sí? Van a necesitar clamar. Deteniéndose Jesús. Escúcheme, el creador del universo, el todopoderoso, fue detenido. ¿Usted cree que Jesús tenía tiempo para ir deteniéndose cada vez que no? Él tenía un destino, pero el clamor sincero de alguien siempre detendrá a Jesús. Y yo no sé usted, pero yo quiero que al final de esta reunión Jesús se detenga aquí. Que Jesús siempre está pasando en medio de nosotros. Pero el problema es que a veces nos pasa enfrente de la nariz y estamos más preocupados a dónde vamos a ir a comer al final. Estamos más preocupados a dónde vamos a ir a hacer nuestra vida al final. Entonces, Jesús deteniéndose mandó llamarle, llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús le dijo, ¿qué cosa? Ten confianza, levántate, te llama. O sea, no fueron con el ciego y le dijeron: a ver, Bartimeíto, levántate, chiquito, vente, mi cieguito, véngase, mi cieguito, venga, agárrese, cieguito, cieguito, véngase, vamos. ¿Eso dice la palabra de Dios? Le pregunto, ¿sí o no? El problema es que muchos de ustedes así quieren ser tratados, y por eso cuando Dios quiere obrar, no le agarran la onda. Dice: Jesús vino y le dijo: levántate. Entonces Jesús, deteniéndose, manda a llamarle: ten confianza, levántate. Llamaron al ciego: ten confianza, levántate, Él te llama. Esa es la palabra para ti. Ten confianza. Escúchame, si has estado sentado junto al camino, levántate, Él te llama. Él te llama. Dice que entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Para un lector común, leería esto y dice: bueno, y seguiría leyendo lo que sigue. Seguiría leyendo la parte que sigue, donde encontramos que dice: respondiendo Jesús, le dijo. Pero aquí esta parte de él arrojar su capa tiene algo tremendo. Tremendo. Voy a explicarles por qué. Él era un mendigo. En aquellos años solamente la gente de dinero tenía varias capas. Una persona que mendigaba, que era pobre en la calle, no tenía más que una sola capa. La capa era una túnica, para que entiendan, con la cual era utilizada para todo. Es como una persona que ve en la calle, un homeless, no tiene 5 abrigos. ¿No le ha llamado la atención que una persona que vive en la calle hace mucho calor, pero no se quita el abrigo? Usted se pregunta: ¿por qué no se lo quita? Porque si se lo quita, ¿qué cosa? Lo va a perder. Y el abrigo es la cobija en la noche. La capa era la cobija. Era aquello que le tapaba el sol. La capa era lo que le cubría de la lluvia. La capa era su todo. Sin embargo, dice que él, arrojando su capa, vino a Jesús. Están perdidos y voy a tener que ayudarles un poquito más. Miren, yo tengo una capa el día de hoy. Esta capa realmente es una capa de realeza. Realmente no es como la capa que ha de haber tenido este hombre. Pero esta capa es más bien como de un rey. Pero para que se imaginen la capa, él tenía una capa que le cubría. Era su todo. Cuando me pongo esto me acuerdo aquel que decía: te doy todo lo que me sobra. Algunos se acuerdan de aquel, ¿verdad? Ahora, dice que la capa, dice que él, arrojando la capa. ¿Por qué que ha arrojado la capa? ¿Por qué? Si hay una multitud de gente, oye, si la arroja, y si es gente de Nueva York, cuando regrese ya no va a haber capa. Entonces, ¿por qué la arroja? Si es su seguridad. Te voy a explicar por qué. Porque cuando él
le llama a Jesús. Una capa la arrastraban y él no podía ver y sabía que entre una multitud alguien lo iba a detener. Y él dijo: nada me va a detener para llegar a la voluntad de mi vida. El problema es que tú y yo hoy en día hemos desarrollado capas buenas y malas. Es como el joven que está con la capa de la carrera. No es malo, pero a veces aún una carrera puede quitar a Dios del lugar número uno. ¿Cómo lo sabes? Pues porque yo también tuve una carrera un día. ¿Estás en contra? Claro que no. Pero yo soy el perfecto ejemplo de que a veces, aún cosas buenas, tienes que arrojarlas por el llamamiento. Hubo una etapa en mi vida donde tuve que soltar mis seguridades para confiar en Dios. Arrojar capas. Hay buenas capas. Escúchame, trabajos hay que arrojarlos para meterse en la voluntad de Dios. O sea, hay gente que no me entiende cuando le digo: seriamente tienes que buscarte otro trabajo, porque a ti el no venir los domingos terminará en que se pierda tu alma. ¿Qué será más importante, mis amados? ¿Un trabajo o que se pierda el alma? Que se pierde el alma. Ahora, no a todo mundo, porque hay gente que es madura y sé que ellos saben amar a Dios, aunque solamente vengan una vez por mes. Yo a ellos les digo: sigue adelante. Tú sí puedes, con tu acercamiento a Dios, hacerlo así. Pero no todos son iguales. ¿Lo comprende? Y hay gente que por eso les digo a decir: debes cambiar tu trabajo. ¿Por qué? Porque aún cosas buenas nos pueden detener. Quiero convencerlos. ¿Entienden que aún cosas buenas nos pueden detener del propósito de Dios, o no lo entienden? Cuanto más malas. Y hoy en día nos la pasamos reproduciendo malas capas. ¿Como cuál, pastor? El amor al mundo. El amor al mundo. El amor a la lana. La lana no lo es todo. Le voy a volver a repetir. La lana no lo es todo. No lo es todo. Y una capa de lana te puede terminar por sofocarte. ¿Qué de una relación con una persona que no debe estar contigo en esa relación? ¿Puede ser una capa? Claro que sí. Capas de pornografía, capas de pecado, mis amados, capas de inmoralidad. Pero dice la Biblia que Bartimeo, arrojando su capa, se levantó. Aleluya. ¿Qué cosa pasaba? La capa no lo dejaba levantarse. Y muchos de ustedes quieren levantarse, quieren seguir a Dios, pero las capas no los dejan levantarse. Hoy arroja tu capa. Amén. Dice: arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Me encanta. Capas de religiosidad. Hay gente que tiene de incredulidad, de depresión, de desánimo. Tantas capas, mis amados. ¿Qué vas a dejar tú? Todos los discípulos dejaron algo por seguir a Jesús. Casa, madre, muchos dejaron cosas. No se puede seguir a Dios en el propósito sin dejar ciertas capas. Ahora, lo que Dios le pide a ella, no se lo pide al de enseguida. Esto es individual. Lo que Dios le pide a la mamá, no se lo pide a la hija, ni tampoco a la nieta. Eso es individual. Por eso debes buscar a Dios y saber qué Dios quiere de ti. Tú no puedes seguir a Dios por la fe de tu madre. Tienes que tener tu propio encuentro con Dios. Si no, tarde que temprano, todo esto no va a servir para ti. Tú tienes que tener tu propio encuentro con Dios. La cosa que enseñaba a mis hijos desde pequeños: tú tienes que encontrar a Dios por ti solo. No nomás puedes escuchar el Dios de tu papá y tu mamá.
Tú tienes que encontrarlo. Versículo 51, y estoy terminando. Respondiendo Jesús, él avienta su capa, viene a Jesús, llega con Jesús, y aquí me encanta porque hasta me da risa. Respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Oiga, por favor, esto también me cae mal. Véala, vea, aquí. Jesús. Y llega con Jesús, y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Hello, Jesús, que le sane los hongos en el pie o los... Oye, ¿cómo se dice? Los juanetes en los pies. Claro que no. No se están entendiendo. ¿Cuándo creen que era obvio a Jesús que era ciego? Bueno, me doy cuenta que no, están perdidos. Era ciego, mi amado, y era obvio que tenían que ver que era un ciego. Sin embargo, no lo podía ver Jesús. Claro que lo veía, pero Jesús hace una pregunta. ¿Sabe por qué? Porque Jesús pregunta siempre que ir a algo más profundo. ¿Qué quieres que te haga? Digo, quiero recobrar la vista. Este hombre no solamente estaba ciego, había perdido la visión de la vida. Porque se puede estar, escúcheme, ciego y estar dentro de la voluntad de Dios. Pero se puede tener ojos y no tener visión en la vida. Y usted tiene que entender la visión que Dios tiene para su vida. ¿Cuál es la visión de esta congregación? Usted nomás viene a sentarse y escuchar lo que Dios está haciendo. Oye, escuchaste el tremendo milagro que Dios le dio financiero a esta familia. Sí, oye, qué tremendo. Pero nunca lo que Dios hace en ti. Y te vas celebrando siempre los milagros de otras personas, pero nunca la obra de Dios sobre ti. ¿Sabe qué significa? Que tú estás sentado junto al camino. Y tú nomás estás celebrando los que están pasando por el camino. ¿Qué está haciendo Dios en ti? Esta semana Dios debió avanzar algo en tu vida de la semana pasada. La semana que entra debe ser mejor que esta semana en tu vida. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿De qué hablas? Dios quiere bendecirnos cada vez más en más, de gloria en gloria. No estoy hablando necesariamente de poder económico, pero estoy hablando de mayor paz, de mayor, escúcheme, bendición en nuestros hogares, de mayor favor de parte de Dios, mayor bendición. Es lo que estoy hablando. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Obviamente le da la visión. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Pongamos un aplauso a Dios. Él es sana y recobra la vista. Es una bendición. Y algo muy interesante, a él no le pide Jesús que le siga. Se lo dijo a Pedro, sígueme. Se lo dijo a Juan, a Mateo, pero a él le dijo, vete. ¿Qué le dijo? Vete. Vete, Bartimeo. Y la semana que entra les contaré por qué le dijo vete. Les va, a aquellos que tienen todavía hambre por escuchar, les va a impactar muchísimo. Vete. ¿Por qué se lo dijo? La semana que entra le hablaré de esto. Vete, te ha salvado, tu fe te ha salvado. Y mira lo que dice la historia. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Le dijeron vete, pero ¿qué dijo él? No. He estado demasiados años sentado junto al camino. Yo ahora me meto en el camino que me lleva a la vida eterna. Y dice, y seguía a Jesús en el camino. Me anhelo, después de esta plática, que literalmente es un libro, y lo he predicado en miles de lugares, y me doy cuenta de su reacción, me sorprende muchísimo, pero yo me doy cuenta y sé por qué. Pero se lo quiero decir, usted tiene que hacer una evaluación de dónde está.
Muchos de ustedes están sentados junto al camino. Están sentadas junto al camino. No están en el camino. No están en el camino. Y necesita hacer una evaluación, porque si realmente quiere meterse al camino, tiene que levantarse donde está. Tiene que empezar a tener una actitud de clamor y parar a Jesús. Y una vez que lo pare, escúcheme, esté listo para pedir lo que necesita. Lo que él necesitaba era una nueva visión. Que le diera una nueva visión clara de lo que Dios quería hacer en su vida. Y la visión fue seguir a Jesús en el camino. Ahora Bartimeo ya no mendigaba. Tampoco le llamaban de los 12 discípulos. Cuando no estuvo Judas, nos dijeron, tomemos a Bartimeo. Sin embargo, yo creo que Bartimeo, como el libro que hice, solo está en español, se convirtió en el 13º discípulo. La semana que entra le voy a explicar por qué. Traiga invitados, venga usted a aprender por qué el 13º discípulo. Pero hoy Jesús está pasando aquí. Yo tengo hambre. Tengo una reunión a las 5:30 en mi casa con gente de la iglesia americana. Yo le pregunto, ¿qué va a hacer? ¿Paramos a Jesús o nos vamos? De usted depende. Yo voy a empezar a clamar, pero si se para o no en su vida, solo de usted depende. ¿Recuerda que él clamaba? Él no decía, si ese problema muchos de ustedes vienen aquí y dicen, Señor, pues cámbiame Dios, te doy la oportunidad que me cambies, en el nombre de Jesús, amén. Gracias Dios. ¿Oraste? Pues sí, pero no pasa nada. A ver, vuelve a orar. Señor, o sea, ¿qué más quieres que te diga? Tú sabes lo que traigo acá por dentro, así que ¿quién rayos te crees que eres para hablarle a Dios así? Piojo agunazanado, de pilón patronal en los dedos a Dios. ¿Quién rayos te crees que eres? Trapo de inmundicia. Tú y yo somos trapos de inmundicia, nuestras obras, mi amado. Somos nada. Somos peor que el polvo. No se te olvide. Pero ahora hijos de Dios. Amén. Y si clamamos con un corazón correcto, tal vez Dios se detenga. El velo fue rasgado, pero debemos clamar como si hoy fuera el día que pasa Jesús. Yo creo que Bartimeo recibió tremendo milagro, porque Bartimeo dijo, este es mi día, está pasando, esta es tu temporada. O clamas. Bartimeo pensó, o se me va Jesús y nunca más pasará por aquí Jesús. Yo he visto a mucha gente que le pasó enfrente a Jesús, literalmente en las narices, y lo dejaron ir. Es bíblico. Dice que un día Jesús se volteó con la multitud. Recuerda, había discípulos, la multitud y un ciego. Un día Dios volteó a la multitud y les dijo, tomen su cruz y síganme. Y dice que la multitud, ¿qué? Lo dejó. Métanse en el camino. Y la multitud dijo, no, es demasiado de que tú pides. Yo no quiero negociar mis egos. Yo no quiero negociar mis anhelos de esta tierra. Y se fueron. Y luego Jesús volteó a los discípulos y les dijo, ¿qué? ¿También ustedes se quieren ir? Y uno contestó, ¿a dónde más iremos? Porque cuando tú tomas agua viva, te vuelves adicto al agua viva.
A mí me podrán decir lo que sea, pero el agua filtrada sabe completamente diferente al agua de la llave. Cuando tú pruebas agua filtrada, sabe muy diferente. Ya no te sabe igual. Cuando tú tomas el agua de vida, tú ya no puedes tomar charcos de esta vida, pozos de esta vida. Tú necesitas el agua de vida. Amén. Hazlo parar en tu vida. No pierdas esta oportunidad. ¿Qué pasaría si yo termino este servicio así nada más? Algunos se irían como si nada a comer a la cafetería, a satisfacer su estómago. Otros a salir corriendo porque ya tienen cosas que hacer. Pero 2 o 3 buscarían una esquina. Dirían: no me puedo ir sin antes clamar a Dios. Yo lo tengo que hacer parar. Ya mendigué demasiados años. Emocionalmente, finanzas, salud. Algunos de ustedes viven en miseria en salud. No es el plan de Dios. Pero tienes que hacerlo parar.